Antes que nada, pues le doy la bienvenida a todos. Buenas tardes. Antes de que comencemos, les vamos a solicitar amable y respetuosamente que mantengan cerrado su micrófono durante la sesión para que podamos llevar de manera fluida este solemne evento. Vamos a dar inicio. Autoridades que hoy nos acompañan, alumnos, docentes e investigadores de la Escuela Superior de Economía y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, así como todos los compañeros y compañeras que el día de hoy están con nosotros de diversas instituciones y universidades, sean bienvenidos al primer ciclo de conferencias digital, El Gran Confinamiento, Desarrollo, Crecimiento y Políticas Públicas que organizan en conjunto el CIDE y la Escuela Superior de Economía. Voy a presentar el presidium que hoy nos acompaña. En primer lugar, contamos con la presencia del doctor Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador del Banco de México. Asimismo, está con nosotros la maestra en Administración Pública, Margarita Aguilar Santos, directora de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. A su vez, está presente el doctor Gustavo del Ángel Mubarak, director de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y también contamos con la presencia del ingeniero Nevid Antonio Torres Lezama, coordinador general de la Sociedad de Alumnos de Economía, la CECIDE, y quien les dirige la palabra, doctora Ana Lorena Jiménez Preciado, responsable de investigación de la SIPN. Le voy a solicitar amablemente al doctor Gustavo del Ángel Mubarak nos dirija unas palabras. Adelante, doctor, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer al doctor Gerardo Esquivel estar en esta conferencia, haber aceptado. Y yo solo quiero destacar dos cosas. Una, realmente me parece una excelente idea que a través de nuestra sociedad de alumnos podamos hacer un evento conjunto con la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Quiero felicitar a Antonio Torres por esta iniciativa y además pues él ha sido el motor, él y la Sociedad de Alumnos de Economía del CIDE, con este grupo han sido el motor para llevar a cabo esta serie de pláticas que pintan van a ser muy interesantes y realmente me siento muy complacido que esto se haga con la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. De nuevo, los felicito, es una excelente iniciativa y reitero mi agradecimiento al doctor Gerardo Esquivel, miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, por haber aceptado inaugurar, ser el primer conferencista en esta serie de pláticas. Gerardo, muchas gracias, bienvenido de nuestra parte y pues adelante. Muchísimas gracias, doctor Gustavo, por compartirnos su mensaje y sus palabras. Les comento que nuestra directora, la maestra Margarita Aguilar Santos, se incorpora en un momento a la presentación y entonces voy a dar seguimiento a nuestro protocolo. Le voy a ceder la palabra al ingeniero Nevid Antonio Torres Lezama, coordinador general de la Sociedad de Alumnos de Economía, la CECIDE. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todas. Este es un esfuerzo conjunto, como ya lo dijimos, entre la Sociedad de Alumnos y la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Diseñamos este evento con la finalidad de incentivar la reflexión y la discusión acerca de temas relevantes bajo el contexto de la nueva normalidad. Quiero agradecer especialmente al doctor Gerardo Esquivel por aceptar participar y ser nuestro conferencista inaugural. Estoy seguro de que esta ponencia traerá consigo reflexiones acerca de los retos que hemos de enfrentar para contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19. De igual forma, agradezco a la doctora Ana Jiménez, jefa del Departamento de Investigación de la Escuela Superior de Economía, por el apoyo brindado para llevar a cabo este evento interinstitucional, ¿no? La realización de este ciclo de conferencias contó con el apoyo de las autoridades de ambas instituciones, por lo cual también les agradezco todas sus atenciones. Y bueno, sin más por el momento,
y agradeciendo de nuevo a todos su presencia en este evento, siendo las 5:41 p.m. del día 7 de septiembre del 2020, declaro formalmente inaugurado el primer ciclo de conferencias digital, El Gran Confinamiento, Desarrollo, Crecimiento y Políticas Públicas. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por el mensaje, Antonio. Y bueno, estoy viendo también que se acaba de incorporar nuestra directora, la maestra Margarita Aguilar. Maestra, antes de continuar con la presentación del doctor Gerardo, no sé si nos quiera regalar algunas palabras, por favor. Maestra Margarita, creo que, ok, creo que tenemos unos problemas de conectividad. De todas formas, bueno, ya la maestra se incorporará ahorita en el transcurso de la presentación. Vamos a seguirle dando continuidad a nuestro evento y perfecto, ojalá en presencialmente, pues estoy segurísima de que estaríamos pues aplaudiendo, ¿no? Con esta inauguración. Y bueno, pues antes de continuar, nada más enfatizar, por favor, que mantengan los micrófonos apagados para continuar respetuosamente con el evento. Todas las dudas y preguntas que vayan teniendo, por favor, vamos a vaciarlas en el chat para que al final podamos plantear de manera sucinta una o dos preguntas para nuestro expositor y pues también así respetar también su agenda de tiempo. Como bien se ha comentado, nos vestimos virtualmente de gala para iniciar el ciclo de conferencias digital. Considero un privilegio personal presentar al doctor Gerardo Esquivel, conocido de todos nosotros, ya sea como académico, como investigador, o brindando apoyo a instituciones como es el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, la OCDE, el Banco Mundial, y esto es solo por mencionar algunas. Y actualmente el doctor Gerardo ocupa la posición de subgobernador de Banco de México, así que sin más preámbulos, doctor Gerardo Esquivel, sea usted bienvenido y lo escuchamos con suma atención. Bueno, en primer lugar, les agradezco a todos la invitación. Es para mí un gusto siempre poder colaborar con otras instituciones académicas, en este caso dos instituciones públicas de reconocido prestigio, como son el CIDE, a través de su sociedad de alumnos o de estudiantes, y con el Instituto Politécnico Nacional, con los estudiantes de la Escuela Superior de Economía. Y es interesante porque yo, siendo egresado de la UNAM y del Colegio de México, pues estamos de alguna manera representados 4 de las instituciones públicas más importantes del país en los estudios de economía. Sin menoscabo de otras, por supuesto. Pero, insisto, reconozco y agradezco mucho la invitación. Es para mí un honor ser el primer conferencista de esta ronda de presentaciones que tendrán sobre el tema vinculado al confinamiento. Y lo que me invitaron a presentar y lo que dije que podía presentar es una versión de un artículo que escribí recientemente y que fue publicado ya en la revista La UNAM. Voy a compartir mi pantalla si les parece bien con la presentación. Y el título de la plática se llama Impactos económicos de la pandemia en México. Este es un artículo que escribí recientemente que fue publicado en la revista de Economía de la UNAM. Pongo aquí tanto la portada, porque es un número especial dedicado al tema del COVID-19 en México y en el mundo. Y pongo también la dirección electrónica de la revista donde ustedes pueden descargar no solo mi artículo, sino la revista entera. Y de hecho todos los volúmenes que han publicado esta revista Economía UNAM, que dirige muy atinadamente el maestro David Ibarra Muñoz, y que fue quien fue el encargado de coordinar este número y fue quien me invitó a participar en la publicación de este trabajo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a seguir, digamos, la secuencia del artículo que escribí hace algunos días, pero voy a presentar una versión, digamos, más actualizada, tanto de la información que está ahí, como de algunas cosas que no pude presentar en el artículo, pero que sirven para entender un poco mejor el argumento que quiero plantear. Es muy importante entender un poco la lógica de lo que yo traté de hacer,
lo que yo trataba de hacer es un poco salirnos de la discusión en la que se suele estar, digamos, en un ambiente como el actual en el país, de mucha discusión, de mucho debate, de mucha polarización también. Hay mucha discusión sobre si lo que se está haciendo está bien, si no está bien, si se debería haber hecho diferente, etc. Pero yo aquí lo que quiero hacer es dos, digamos, una cosa primera es entender, digamos, de qué crisis estamos hablando, porque en función de esa es que podemos discutir mejor. Normalmente lo que suele pasar en el debate público es que hay dos posiciones muy encontradas, unos a favor de lo que se está haciendo, otros en contra de lo que se está haciendo, pero no, siento que no hay tanta gente discutiendo y tratando de entender lo que está pasando, porque creo que si entendemos lo que está pasando nos puede ayudar, por lo tanto, a tener una mejor visión de las cosas que se están haciendo y quizá entenderemos que no siempre es tan obvio qué hacer ante una circunstancia como la actual. Entonces, mi trabajo trata de ser, por una parte, digamos, positivo, en el sentido positivo como oposición a normativo, ¿no? De qué es lo que está causando, qué tipo de impactos está causando la pandemia y el confinamiento en la economía mexicana, pero también tiene una dimensión normativa, que es un poco lo que vamos a hablar al final, que cuando veamos esta parte, digamos, más normativa de qué es lo que se tendría que hacer o qué es lo que se puede hacer, pues veremos que no es tan evidente como quizá a priori mucha gente piensa o como en el debate público a veces se presenta como si fuera muy fácil la respuesta de política económica. Y entonces, creo que eso es importante para mejorar la calidad del debate público en el país. Yo siempre he estado muy preocupado por este tema de mejorar la calidad del debate público, que sea informado, que entendamos mejor las cosas y los procesos. Y en esa dirección es que va este trabajo en particular, que es tratar de entender un poco mejor el tipo de crisis a la que nos estamos enfrentando, qué características tiene, qué efectos tendrá, para poder entonces discutir con mayor claridad sobre lo que se está haciendo o no, y si está bien o no está bien. Entonces, voy a empezar con el trabajo, con la presentación de mi trabajo, que es, en el trabajo hablo de 4 tipos de impacto. Un primer impacto en la actividad económica, un segundo impacto en el gasto de los consumidores, en particular a través de terminales punto de venta. Esta es con una información en la cual tenemos acceso afortunadamente en el Banco de México, información muy detallada, diaria, que le podemos dar seguimiento al gasto de los consumidores y por lo tanto nos ayuda a tener una idea más en tiempo real de lo que está pasando en la economía, ya lo veremos ahorita. En tercer lugar, el impacto en el mercado laboral, y un cuarto impacto que me pareció muy relevante considerar, que es el impacto en la pobreza que se puede esperar como resultado primero de la pandemia y luego de las medidas de confinamiento para tratar de combatir a la propagación de la pandemia. Estos 4 impactos son los que voy a analizar a continuación. Voy a empezar con el primero de la actividad económica y lo importante es entender una primera cuestión, que es el impacto en la actividad económica. Creo que se divide en 3 fases, o yo lo empecé dividiendo en 3 fases. Un primer choque inicial en marzo, es decir, a fines del primer trimestre de 2020, porque aunque entonces aún no teníamos o empezaba la propagación en el país, ya había efectos en nivel mundial, porque recordemos que los primeros casos habían ocurrido desde principios de año, y entonces ya para marzo, ya en algunas economías mundiales ya había un cierre de otras economías, ya había empezado la cancelación de vuelos de algunas partes en el mundo hacia otras, y por lo tanto esto empezó a tener un impacto en el turismo mundial, y en particular impactando a México, que es un país de turismo. Y un tercer efecto es que ya había una disrupción como parte de ese mismo proceso de las cadenas globales de valor que se vinculan en los procesos productivos de distintos países. El hecho de que cierre una economía pues empieza a interrumpir el proceso cotidiano y empieza a afectar, por lo tanto, la producción de otras economías que son parte de ese proceso, en particular en el caso de México. Por ejemplo, en cuanto China empezó a cerrar, pues eso empezó a tener impactos en la cadena productiva de todo lo que está vinculado con China, por ejemplo, en la industria automotriz. Ese fue un primer impacto. Un segundo impacto fue, propiamente dicho, el cierre, el más fuerte de la economía, que ocurrió, como ustedes saben, en abril y mayo, con todo el cierre de actividades no esenciales y con una reapertura gradual
que ya viene a ser la tercera fase. Entonces, abril y mayo es lo peor, digamos, del impacto económico, porque fue cuando cerramos una buena parte de la economía considerada no esencial para evitar la propagación del virus en nuestro país. Y una tercera fase, que es la reapertura gradual, que de alguna manera ocurrió a partir de junio, que inició, de hecho, con una primera reclasificación de actividades esenciales. Hubo 3 o 4 sectores que fueron considerados como originalmente como no esenciales y que posteriormente fueron reclasificados como esenciales y por lo tanto pudieron empezar a trabajar. Estos son la construcción, toda la industria de la construcción, toda la actividad minera, la industria automotriz y la industria aeroespacial. Estos 4 sectores fueron los primeros que empezaron se reclasificaron y por lo tanto reabrieron. La reclasificación ocurrió en mayo, pero básicamente la actividad en estos sectores comenzó propiamente dicho en junio, porque mayo todavía fueron semanas de preparación, de diseño de protocolos, etcétera, para reabrir. Junio fue propiamente dicho la reapertura de estos sectores y a partir de entonces, conforme hemos ido avanzando un poco en aprender a convivir con la pandemia, un poco que han mejorado algunos indicadores en algunos estados, hemos ido procediendo poco a poco con una reapertura paulatina de algunos sectores. Por ejemplo, en la Ciudad de México, para aquellos que viven aquí, pues empezó con la reapertura de los centros comerciales, la reapertura de los restaurantes parcial, la reapertura ahora de los cines, teatros, museos, que están empezando esta semana. En fin, es un proceso de reapertura gradual que entonces es una tercera fase en la cual estamos ahora, pero que empezó propiamente dicho desde junio y que durará posiblemente todavía varios meses en lo que logramos de alguna manera tener una mayor expectativa de control de la pandemia, no solo en México, sino en el mundo. Para ilustrar un poco esto que acabo de describir en términos de cifras, este primer cuadro les muestra el indicador global de actividad económica, las variaciones porcentuales con respecto al periodo previo, son series desestacionalizadas para poder hacer la comparación de manera apropiada, o bien en el cuadro del lado derecho, el mismo indicador global de actividad económica, pero en su comparación año a año, solo para que veamos en dónde estamos respecto a dónde estuvimos el año pasado. Y lo primero es ver cómo en el 2020, en el recuadro de la izquierda, en las partes que están en rojo, vean cómo desde el primer trimestre de 2020 ya empezamos a ver algunos choques negativos importantes en la economía, porque como dije, marzo ya se empezó a desacelerar la actividad económica, porque el cierre de la economía, de hecho, se anunció a mediados de marzo, si no recuerdo. Entonces ahí ya se empezó a ver, por ejemplo, un choque muy importante, aquí se ve en la parte inferior, de casi 10% en el trimestre en todo el sector de alojamiento y preparación de alimentos, es todo lo vinculado al turismo, la parte de esparcimiento y otros. En la parte de comercio al por menor también empezó a sufrir, algo de transporte, y en la parte secundaria, vean que ya algunos sectores, en manufacturas en particular, y si uno lo abre aún más, puede uno darse cuenta que el choque importante en manufacturas, por ejemplo, en el primer trimestre de 2020, fue precisamente en la parte de la producción automotriz, porque como dije antes, eso estaba vinculado a las cadenas globales de valor, eso se empezó a interrumpir rápidamente y fue empezar parte del primer choque, y por eso el primer trimestre de 2020 ya tuvimos una caída adicional a lo que de por sí ya veníamos en un proceso recesivo que viene desde mediados del 2018, desde el segundo trimestre de 2018 para ser más precisos, y que se agudizó de manera importante, como le estaba diciendo, en el primer trimestre de 2020, como resultado de los primeros signos de choque de la pandemia en la economía. El segundo trimestre, como se puede ver aquí, ya fue muy claro el impacto negativo. Todo esto está en números negativos, pero déjenme me concentro en los datos mensuales, porque ahí se ve más claramente lo que está ocurriendo. En general podemos ver que todo el segundo trimestre fue negativo en la economía, con una caída muy significativa de toda la economía en su conjunto de 17% respecto al trimestre previo, con una caída particularmente fuerte en las actividades secundarias de menos 24%, y una caída menor en el sector terciario de 15%, pero uno puede ver cómo es muy heterogéneo el choque, porque como responde fundamentalmente a la decisión unilateral del gobierno mexicano y de la sociedad mexicana de cerrar ciertos sectores, se puede ver cómo esto tuvo impactos inmediatos en algunos sectores de manera muy dramática. Por ejemplo, pueden ver cómo en abril
la caída en el sector de alojamiento y preparación de alimentos, que es el penúltimo renglón en el cuadro, cayó 60%. 60%, esparcimiento 23%, comercio 30%, transporte 27%, construcción 35%, manufacturas 30%. Es decir, fue una caída muy importante y significativa a nivel de todos los sectores de la economía, porque son los sectores que se decidieron cerrar. Quizá donde hubo menos afectación fue en la parte primaria, porque toda la parte de producción agrícola, por ejemplo, se tenía que mantener funcionando porque era una actividad esencial. Entonces, el menor choque, digamos, fue en el sector primario. Eso es cierto para abril. Abril fue lo más fuerte, ahí se dio la caída más dramática. En mayo, como se puede ver, son cifras negativas muy pequeñas porque son comparadas a abril, pero aún así pueden ver que se siguió profundizando en la caída, particularmente en algunos sectores, por ejemplo, comercio al por mayor, que no había caído tanto en abril, cayó mucho en mayo, 16%, electricidad, que no había caído tanto en abril, cayó mucho en mayo, 10%, minería siguió cayendo, continuando la caída que venía desde abril. Entonces, abril y mayo son los peores meses, y eso se puede ver también en el recuadro del lado derecho, como la caída respecto al año pasado, pues implicaba que había sectores con una producción 70% menor. Si entrábamos a ver con más detalle, por ejemplo, la industria automotriz, veríamos que hay sectores que produjeron hasta 85% menos en abril y mayo, con respecto a los números del año pasado. Entonces, eso se ve en el recuadro del lado derecho. Regreso al recuadro del lado izquierdo de su pantalla, para que vean cómo en junio ocurrió pues, lo que ya se dijo, que es un rebote de la economía, el inicio del rebote, lo cual quiere decir que en mayo tocamos fondo en la economía mexicana, en su impacto en la actividad económica, y junio ya fue un primer mes de crecimiento. Aquí se puede ver cómo prácticamente todos los sectores crecieron, hay algunos que siguieron cayendo, por ejemplo, servicios profesionales y corporativos, pero todo lo demás básicamente empezó a recuperarse. Todo esto que está en recuadros verdes empezó a crecer de manera importante, aunque como se ve en el cuadro del lado derecho, todavía muy por debajo de los niveles previos del año pasado, pero ya indica o son un reflejo de que el fondo se tocó en la economía mexicana en mayo de este año. Junio ya fue un mes de crecimiento, pero el trimestre en su conjunto, como lo que predomina es el impacto negativo de abril y mayo, pues todo el trimestre, como se ve en esta columna del 2020, pues fue básicamente todavía muy negativa. Cuando uno ve, por ejemplo, los datos trimestrales, ya gráficamente, como se ve aquí en la gráfica del lado izquierdo, pues puede uno ver la dramática caída del PIB y de sus componentes secundario y terciario, que son los dos que más cayeron, como ya se dijo antes. Vean que el PIB cayó a un nivel que, si uno lo compara dónde está ese nivel en los años previos, podemos ver que es un nivel, regresó a niveles que no veíamos hace aproximadamente 9 o 10 años. La actividad secundaria, por ejemplo, cayó mucho más, o sea, aquí no se alcanza ni siquiera a ver en qué momento llegamos a producir tanto como lo que cayó la producción en el segundo trimestre de 2020, porque la caída fue, insisto, muy dramática como resultado del cierre de actividades. Pero esta caída de menos 17%, que se ve aquí en el recuadro, en la gráfica del lado izquierdo, cuando lo vemos de manera trimestral, pues cuando lo vemos en forma mensual, que es lo que se ve del lado derecho, se puede observar que ya hay un matiz, porque el matiz es que sí, el segundo trimestre fue muy malo, pero fue peor en abril y mayo, mientras que en junio se inició el proceso de recuperación económica, que ya se ve en la gráfica del lado derecho. Esa recuperación de junio de este año, es importante entender qué es lo que la está causando. Yo diría que hay dos componentes que la están causando, fundamentalmente. Uno es el sector externo, la demanda desde el exterior, que se mantuvo de alguna manera viva y que empezó a recuperarse rápidamente. Y dos, en particular, el sector manufacturero, que es el que más rápido se está recuperando. Y esto que acabo de decir se puede ver, por ejemplo, aquí, las exportaciones manufactureras. Pueden ver que está separado en este gráfico entre la industria automotriz y la no automotriz. Pueden ver cómo fue una caída muy dramática en abril y mayo, pero cómo para junio y julio ya regresamos a los niveles de exportación automotriz básicamente previos a los que se tenía a la pandemia. Están un poquito por debajo, pero están básicamente en niveles ya muy cercanos
a los que teníamos previos a la pandemia, como se puede ver en estos rombos, que es el mes de julio ya, o sea, aquí ya tenemos información incluso para un mes adicional. Entonces ya teniendo información de julio podemos ver cómo las exportaciones se han recuperado rápidamente a la industria automotriz, mientras que la industria no automotriz se han recuperado también de manera importante, aunque no tanto como en la industria automotriz. Pero se ve cómo está liderado un poco este arrastre de la economía, en parte por las exportaciones manufactureras. Y pueden ver eso también, como decía antes, en la exportación, producción y exportación de vehículos ligeros. Se puede ver cómo aquí sí fue una V, una V muy marcada en la caída en la producción y en la recuperación tanto de producción como de exportación de esos vehículos ligeros. Ya tenemos el dato de agosto, que fue un poquito una caída pequeña, pero de todos modos quiere decir que ya en este sector, tanto en la producción como en la exportación, estamos básicamente en niveles muy cercanos a los que teníamos previos a la pandemia. Entonces eso es, digamos, el primer efecto sobre la actividad económica, una actividad económica que se concentró su choque en abril y mayo, pero que nos vamos recuperando en junio, insisto, liderados por el sector manufacturero y por el sector exportador, básicamente. Paso al tema del gasto, y aquí les voy a mostrar unas gráficas que son parecidas a las que están en el artículo, pero actualizadas además. Este es el primer gráfico que me parece muy importante porque nos habla de cómo la recuperación también está siendo impulsada, de alguna manera, por el gasto de los consumidores. Este es el gasto, esta gráfica es la gráfica con datos diarios, es día a día, respecto al mismo día del año pasado, que se ejerce mediante terminales puntos de venta, es decir, pagos con tarjetas de crédito o débito para todo el país. Son toda la información agregada. Nosotros en el Banco de México tenemos acceso a la información diaria y, como les decía, es casi en tiempo real. Aquí esta gráfica tiene información hasta el 31 de agosto, es decir, hasta la semana pasada. Y aquí pueden ver cómo, empezando con el inicio del confinamiento, hubo una caída muy dramática en el nivel de gasto. Cayó 30% a mediados de abril el gasto en este tipo de tarjetas. Y a partir de entonces se ha iniciado un proceso paulatino de recuperación y que nos tiene justo ahora, con el último dato de la última semana de agosto, pueden ver que ya está en cero prácticamente. Quiere decir que ya se está gastando en tarjetas de crédito y débito prácticamente lo mismo que se gastaba el año pasado. ¿Quiere eso decir que ya se recuperó el consumo de los mexicanos? No, no necesariamente, porque vean que venía creciendo a un ritmo como de 8% en términos reales este tipo de gasto en las semanas previas a la pandemia, en febrero y marzo todavía. Y esto es así, entonces lo que deberíamos esperar es regresar a niveles parecidos a esos para poder decir con un poco de confianza que estamos regresando a los niveles de gasto que teníamos en aquel entonces. Este es un primer elemento que hay que tomar en consideración. Un segundo elemento es que evidentemente este tipo de gasto es representativo de un segmento de la población pues muy particular. Es aquel segmento de la población que tiene acceso a este tipo de instrumentos, a este tipo de tarjetas de débito o crédito, que por lo tanto representa muy posiblemente al sector en la parte más alta de la distribución y por lo tanto no es necesariamente representativo de todo el gasto, pero sí capta una parte muy importante de todo el consumo privado, porque es más o menos el 16%, es decir, una octava parte de todo el consumo que se hace en el país se hace por esta vía. Entonces, y esto nos está indicando una recuperación pues ya rápida que ha continuado después de la caída muy dramática de abril y que ya en las últimas semanas de agosto ya estaba en niveles parecidos a los que tenía hace un año, pero aún lejos de donde tendría que estar, como dije antes, cercanos al 8 o 9% de crecimiento para poder pensar que ya estamos plenamente recuperados en la parte del gasto. Ahora, esto es importante entenderlo, que es muy heterogéneo a nivel nacional, porque cuando vemos ese mismo indicador para dos entidades diferentes, que aquí estoy poniendo nada más como ilustración, por ejemplo, a nivel nacional es la línea amarilla, y estoy descomponiendo a la zona centro, entre la Ciudad de México y el Estado de México, y pueden ver que en la Ciudad de México, pues ya el gasto aquí sí, ya está creciendo a niveles de 10% al año, que es más o menos lo que esperaríamos que ocurriera en ausencia de la pandemia, porque es lo que estábamos gastando a principios de marzo, previo a, propiamente dicho, a la aparición de la pandemia en el país y al confinamiento. Mientras que en el Estado de México, vean que, a diferencia de lo que ocurre en la Ciudad de México, en el Estado de México todavía está un rezago
de 10% respecto a lo que se gastaba el año pasado, y todavía le haría falta un 10% adicional que tendría que recuperarse para regresar a los niveles en donde estaba previos a la pandemia. Entonces, hay una gran heterogeneidad regional todavía, pero el gasto de alguna manera empieza a recuperarse, y eso es parte de lo que está empujando a la actividad económica a recuperarse y es lo que va a ayudar en el proceso de salir de la crisis. Y entre más rápido regresemos a los niveles de gasto, evidentemente más rápido regresaremos a los niveles de actividad económica, producción, empleo, etcétera, previos a la pandemia. Para resumir esto, les pongo esta gráfica que es el gasto total respecto a 2 puntos de referencia por mes. Es la misma gráfica que anteriormente, pero en lugar de ser diario está aglutinada por mes, por distintos meses, de abril a agosto, por una parte, y luego está el total de todo el periodo de abril a agosto, que es todo el periodo de confinamiento, digamos, total y parcial. Y pueden ver cómo, y tiene 2 referentes, uno respecto al año pasado, que son las barras azules, y otro respecto a un nivel de gasto que nosotros estimamos, este es un estudio que hice con Raimundo Campos ahí en el Banco de México, de lo que nosotros estimamos que debía ser el nivel de gasto. Entonces, eso se llama relativo a la predicción, que son las barras rojas. Y ahí pueden ver cómo siguen un mismo patrón, que es la caída más importante ocurrió en abril. A partir de entonces observamos un proceso de recuperación muy claro. En agosto estamos ya con un nivel de gasto relativo al año pasado solo inferior en 2.2%, pero relativo al donde debería estar es inferior en aproximadamente 7.5%. Pero de todos modos quiere decir que vamos ya paulatinamente recuperándonos en el gasto en tarjetas de débito y crédito en la economía mexicana, y que en agosto, esto es importante porque nos da una señal de cómo puede venir las cifras de producción y de actividad económica en el tercer trimestre del año, porque julio y agosto ya corresponden al tercer trimestre del año, y por lo tanto podemos anticipar que la economía está continuando con su proceso de recuperación que vimos ya con las cifras iniciales que se observa a partir de junio. Recuerden que datos de julio, aunque ya tiene tiempo que acabó el mes, no tenemos aún cifras oficiales de julio de la actividad económica, sino hasta fin de este mes de septiembre. Pero esto ya nos anticipa que julio va a estar bien, mejor todavía que junio, y agosto posiblemente va a estar mejor todavía, y eso implica que el tercer trimestre va a ser va a continuar la recuperación de manera importante en la actividad económica en México, porque el gasto continúa recuperándose. Paso ahora a la tercera dimensión, que es la dimensión del impacto en el mercado laboral. Y aquí lo voy a dividir en 2 fases. Una, la parte formal, que es datos del IMSS, formal privado, que es el IMSS, los datos del IMSS. Recuerden que hay formal público, que no está siendo afectada en general, pero la formal del sector privado, que son con los datos del IMSS, y luego con todo el mercado laboral en su conjunto, que incluye el sector formal e informal. Lo primero es la gráfica que muestra la magnitud del choque que estamos viviendo. Pueden ver aquí la caída del empleo en el número de empleados registrados ante el IMSS es similar ya, y ligeramente más alta, de hecho, que lo que cayó en la crisis de 2008-2009. Pero vean la diferencia. En 2008-2009 pueden ver claramente una especie de V, mucho más como una caída paulatina y una recuperación también paulatina. En el caso actual, vean que la caída es inmediata, es muy rápida, es muy pronunciada la pendiente, porque corresponde al cierre de la economía de abril y mayo. La recuperación, sin embargo, posiblemente será más paulatina de lo que ocurrió en 2008-2009. Ya lo vamos a ver eso más adelante. Pero por la naturaleza de la crisis que estamos viviendo, seguramente así será. Pero lo primero es entender que la magnitud de la pérdida de empleos en la economía mexicana derivada de la pandemia es parecida a la de 2008-2009, es bastante menor de lo que fue en la crisis de 94-95, como lo van a ver en un segundo. Antes de pasar a ver esa comparación, sin embargo, quiero enfatizar un par de cosas respecto a la pérdida de empleos formales, porque quiero enfatizar el hecho de que sí es distinta esta crisis a otras crisis que hemos tenido en el pasado. Este es el impacto en el mercado laboral formal por tamaños de empresa. Pueden ver aquí cómo en la crisis de 2008-2009, muchos sectores, muchos tipos de empresas se vieron afectados, y por eso todos tienen una especie de U en la generación de empleo. Vean cómo en el 2020 es muy heterogéneo por tipos de empresa. Por ejemplo, las empresas de entre 1 y 5, de hecho, no solo no han perdido trabajadores, sino que han aumentado su número de trabajadores.
Es interesante porque estas son las microempresas, empresas fundamentalmente familiares, que han resistido muy bien el empleo, la calidad de empleo y que de hecho se han fortalecido un poco en esta crisis. Los otros se han perdido empleos, pero vean que los que más perdieron en la crisis 2008-2009, que es la línea morada y la línea azul, son las empresas grandes. En 2008-2009 a quien más afectó fue a las empresas de más de 500 trabajadores. A quien está afectando esta crisis ahora son los de la línea azul y como azul agua, que son entre 250 y 1,000 trabajadores. No está afectando tanto a las más grandes, que son las de más de 1,000, como se puede ver aquí, que están perdiendo trabajadores, pero no tanto como estos dos de aquí. Entonces, el choque también está siendo heterogéneo y está impactando en particular a ciertas empresas de tamaño medio alto, no a las más grandes del país. Eso es importante porque, insisto, el choque es muy heterogéneo por tamaño de empresa y también por sector, porque como depende de qué sector estuviese cada quien, es el impacto. Y pueden ver eso aquí, y pueden ver la notable diferencia del impacto en la crisis de 2008-2009 versus la actual. Esta es la pérdida de empleo en los 4 sectores que más empleo se ha perdido en esta ocasión. Los 4 sectores en los que más empleo se ha perdido en términos porcentuales son la construcción, la transformación, las industrias extractivas y el sector de servicios para empresas, personas y el hogar. Pueden ver aquí, pueden ver cómo es distinto esto a cómo les fue en la crisis de 2008-2009. En 2008-2009, ni la minería ni la industria extractiva fue afectada y muy poco los servicios para empresas, personas y el hogar. Fue afectada la industria de la transformación y la construcción en una manera muy similar, en un ciclo muy parecido, una especie de V muy marcada. Ahora vean que es muy heterogéneo, con el peor sector siendo el sector de la construcción y de manera interesante, el que inmediatamente ya empieza a observarse una cierta recuperación. ¿Por qué es esto? Porque, como dije antes, esto responde simplemente a la definición de qué es un sector esencial y cuál no. Cuando el sector construcción se define como no esencial y se cierra la actividad económica, se despide a muchos trabajadores y es esa caída dramática que se observa en el empleo de abril y de mayo. Cuando el sector construcción se reclasifica y se considera esencial, a partir de junio empieza a contratar y es el sector que está contratando ya en junio e incluso en julio y pronto se empezará a recuperar y quizá empezará a acercarse más a la pérdida de empleos de los otros sectores. Vean que la caída en la construcción fue cercana al 17 o 18% de todos los empleos. Otros sectores perdieron 7 u 8%, como la transformación y los servicios. Pero eso de nuevo ilustra la heterogeneidad del choque que estamos viviendo. Ahora, vean, esta gráfica es interesante porque es la profundidad y duración de la crisis actual versus las 2 crisis más importantes anteriores que tuvimos en el pasado, o más recientes, la del 94-95 y 2008-2009. Aquí lo que estoy graficando es la pérdida de empleos desde el inicio de la crisis. Y vean cómo la crisis de 94-95 llegó a perder casi 9% de los empleos formales y luego se recuperó. Para lograr su recuperación se tardó 24 meses de principio a fin, 2 años. La crisis de 2008-2009 se perdieron 4% de empleos y se tardó en recuperarse esos empleos 20 meses, o sea, 1 año, 8 meses. Actualmente nosotros vean que caímos primero tan rápido como en la crisis de 94-95, pero vean que ya se empezó a contener la caída y de hecho este dato, que es el dato de julio, todavía no sale el dato de agosto, saldrá en 10 días, en unos días. El dato de agosto ya sabemos, porque ya lo informó el presidente de manera preliminar, que en agosto hubo una contratación neta de trabajadores, de tal manera que esto va a empezar a dar la vuelta ya en agosto y posiblemente en septiembre. De tal manera que la caída de empleo, si bien fue de un tamaño parecido a la de la crisis de 2008, la recuperación posiblemente será más rápida que la de aquel entonces, y porque ya empezó la recuperación de empleos formales del IMSS, como ya se anticipó, y el próximo mes que tengamos esta gráfica, ya se verá un inicio de recuperación de los puestos de trabajo afiliados al IMSS, de tal manera que esa crisis de 2008, importante como fue, posiblemente esta no será tan grave como la de entonces, ni esperemos tan duradera como esa. Para pasar al mercado laboral en su conjunto, ya no solo del mercado formal privado, que eran los datos del IMSS, pasamos a este primer impacto, primera foto, digamos, del mercado laboral en mayo. En mayo,
teníamos esta gráfica que nos presentó el INEGI, este cuadro que nos presentó el INEGI, que tuvo que hacer una encuesta telefónica porque no hay capacidad de hacer encuestas en la cara. Entonces se presentó esta fotografía del mercado laboral, que podíamos verla como el vaso medio vacío o muy vacío, porque podemos verla de manera muy dramática, o bien podríamos ver el vaso medio lleno. El vaso medio vacío, que representa la foto de mayo, nos indica que se perdieron, por ejemplo, 11 millones de ocupaciones. Ese era el dato de mayo de 20 respecto a mayo del 19. 11 millones de ocupaciones, de los cuales 20 millones de los trabajos que se perdieron eran empleos de tiempo completo, de los cuales habían pasado a ser subocupados alrededor de 9 millones y el resto se habían perdido. Ese es el vaso medio vacío. El vaso medio lleno diría, bueno, pero curiosamente la población desempleada no solo no creció, sino que incluso disminuyó. Disminuyó en 100,000 personas de mayo del 19 a mayo del 20, porque todas estas personas que perdieron su ocupación en la encuesta, paradójicamente pasaron, casi todos ellos, a la población no económicamente activa, es decir, salieron del mercado laboral, pasaron a considerarse como no económicamente activos, no buscando empleo activamente, y se clasificaron como disponibles. Esto quiere decir que son personas que no tienen una ocupación, pero no están buscando activamente un empleo, y eso se debía a que eran personas que su empresa había cerrado y por lo tanto se habían ido a sus casas, o bien autoempleados, empleados informales, que ante la imposibilidad de salir a hacer su actividad económica, se quedaron en su casa y estaban esperando en la más el inicio o el cierre del confinamiento para poder regresar a las calles a realizar sus actividades. Entonces, esto, digamos, la foto de mayo, la foto de junio, ya con el dato siguiente que proporcionó el INEGI, pues se ve menos dramática porque ya se ve una pérdida de empleos de solo 7 millones, y digo solo entre comillas, es un número muy grande. Ya se empieza a ver un aumento de la población desocupada de 700,000 personas. La mayor parte de las ocupaciones que se perdieron seguían considerándose como no económicamente activos y como disponibles. Y la pérdida de empleos de tiempo completo ya no era 20 millones como antes, sino ya ahora es solo de 13 millones. 3 solo, de nuevo, entre comillas. Para julio, que es el último dato que tenemos disponible, ya se observa, de hecho, ahora que continúa el proceso de normalización y ya tenemos ahora solo 5 millones de empleos menos, los mismos 700,000 aumentos en la población desocupada, y de nuevo todos estos ocupaciones que se perdieron fueron a dar a la población no económicamente activa en calidad de disponibles. Es decir, gente que todavía en julio seguía fuera del mercado laboral esperando reincorporarse o a su empresa o bien reiniciar sus actividades por cuenta propia en sector formal o informal. El número de empleos de tiempo completo perdidos ya ahora solo era de 10 millones, en lugar de los 20 de mayo o de los 12 de junio, de tal manera que poco a poco el mercado empieza a normalizarse, y eso se puede ver aquí, en esta gráfica que resume los 3 cuadros que acabo de mostrarles, cómo se empieza a normalizar la pérdida de empleos de la población ocupada, que era 12, ya luego era 7, ahora es 5, el crecimiento de la subocupación que llegó a ser de 9 millones y ahora está inferior a 5, la pérdida de empleos, digamos, de tiempo completo, que fue de 20, ya solo está en 10, la población desocupada creciendo en 700,000 nada más, la población no económicamente activa ya empieza a contraerse porque ya empiezan a reincorporarse al mercado laboral, y por lo tanto las personas disponibles también empiezan a contraerse porque son gente que ya se está reincorporando o a su empresa o a su actividad económica de manera regular. Y entonces, poco a poco se empieza a normalizar el mercado laboral, lo cual también son buenas noticias, porque si nos enfocábamos y tomábamos la foto de mayo, pues podía ser una situación muy dramática, pero que estaba siendo distorsionada porque la parte importante de la economía seguía cerrada, y conforme se ha ido abriendo, pues esto ha ido retomando su nivel de manera un poco más parecida a lo que tenía previo a la pandemia, aunque todavía está lejos de normalizarse. Ese es el tercer impacto. El cuarto impacto es el impacto esperado en la pobreza, y este es el cuadro que puse yo en el artículo. Lo he actualizado con una nueva estimación que salió recientemente de un artículo de Nora Lustig, que es el del último renglón de aquí. Y estos estudios, unos institucionales como el del Coneval, otros más, o la CEPAL,
otros más resultado de esfuerzos individuales, como el de Nájera y Huffman, que son investigadores afiliados al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, que tienen dos tipos de estimaciones, o el de Lustig y sus coautores, estiman cuál es el potencial impacto de aumento en la pobreza total o pobreza extrema en millones de personas. Y aquí pongo el contexto en el cual hacen su estimación. Todo esto es una estimación preliminar porque pues esto no se va a saber sino hasta que se mida en un par de años, cuando tengamos las cifras de la pobreza en 2020, en un año, cuando tengamos las cifras de 2020 por allá de 2021. Entonces, la estimación que hacen, insisto, se divide en aumentos en pobreza total y aumentos en pobreza extrema. El aumento en pobreza total, que es, digamos, el primer umbral, vean que hay bastante homogeneidad en las estimaciones del Coneval, de la CEPAL y de Nora Lustig, que estiman que la población en pobreza extrema puede crecer en alrededor de 9 millones. Hay una estimación de Equide, que es un instituto de la Ibero, que estima que puede ser hasta 42.8 millones. Creo que eso está un poco sesgado porque se basa en la información de una encuesta en el peor momento, digamos, del mercado laboral, cuando estaba todavía cerrado. Entonces, por eso creo que es una estimación un poco fuera digamos, de la dimensión en la que estiman los otros. Pero creo que las otras tres estimaciones que traen un rango de 9 millones son estimaciones que creo que pueden ser bastante, desafortunadamente, bastante cercanas a lo que podamos esperar observar. Y en términos de pobreza extrema, ahí hay un poco más de divergencia. Ahí el rango va de 6 millones, que estima como límite inferior la UNAM en un caso, hasta 16 millones que estima la UNAM en el otro caso, como el rango mayor, o 16.6 como lo estima Equide de la Ibero también en esa encuesta. Pero digamos, está en un rango también de 6 a 16 millones. Es decir, se estima un impacto importante en la pobreza y quizá un impacto potencialmente más importante en la pobreza extrema. Y si ustedes se preguntan por qué es esto, pues, o por qué tanto sentido tienen estas estimaciones, yo diría que tienen bastante sentido. La razón es la siguiente. La razón es que si la actividad económica va a caer de manera importante este año, por lo tanto el ingreso va a caer, por lo tanto, si cayera el ingreso de manera proporcional a lo largo de toda la distribución del ingreso, pues eso va a hacer que todos caigan y por lo tanto aquellas personas que estaban por encimita apenas de los umbrales que definen a la pobreza total o a la pobreza extrema, pues esos individuos van a caer debajo de la línea de pobreza y por lo tanto van a considerarse ahora pobres totales o pobres extremos, según sea el caso. Y eso ya sería en sí mismo un factor que explicaría el aumento en las tasas de pobreza. El otro factor que explicaría el aumento en las tasas de pobreza y particularmente las tasas de pobreza extrema tiene que ver con que el choque está desafortunadamente sesgado negativamente hacia la parte más baja de la distribución del ingreso y por lo tanto quienes más van a sufrir van a ser en general la gente de menores ingresos. ¿Cómo sabemos eso? Porque, por ejemplo, en los datos del INSS, más del 80% de todas las pérdidas de los trabajos formales del INSS se ubican en los trabajadores de entre 1 y 2 salarios mínimos. Eso implica que está particularmente cargado el choque laboral en los trabajadores de menores ingresos y por lo tanto son los que más se van a ver afectados. Entonces, desafortunadamente, porque son los trabajadores de menor experiencia laboral, de menor calificación, los que encuentran las empresas más fáciles de despedir y luego sustituir, a quienes les cuesta menos despedir, desafortunadamente, y entonces termina siendo los más vulnerables, y por eso el impacto en la pobreza extrema es posible que sea, de hecho, peor que el aumento en la pobreza total, a pesar de que la pobreza extrema sea un subconjunto de la pobreza total. Entonces, esto nos da una idea de la magnitud del choque. En mi opinión, este es el choque más importante de la pandemia en México, porque además es el que cuesta más trabajo resarcir, porque implica no solo recuperar ingresos, sino recuperar empleos para las personas que perdieron sus fuentes de empleo en esta parte de la distribución, que les suele ser relativamente difícil reincorporarse al mercado laboral, y me parece, el choque más duradero y más preocupante, en mi opinión, de la pandemia. Paso a un tema, y nada más para ilustrar cómo está vinculado las estimaciones del choque económico de la actividad económica con el de la pobreza. Estas dos gráficas que son con datos de la CEPAL, cada uno de estos puntos es un país de América Latina. En el eje horizontal está la contracción esperada del PIB, en el eje vertical está el aumento esperado en las tasas de pobreza en puntos porcentuales, y pueden ver cómo hay una relación positiva
en ambos casos, particularmente estrecha la relación en el caso de la pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más grande sea la contracción esperada del PIB, el aumento esperado en la pobreza también es mayor. Ahí vean que está ilustrado el caso de México en ambos casos, en un caso relativamente alejado de la línea, en un caso muy cerca de la línea, queriendo decir que más o menos está vinculada la expectativa de la caída de la actividad económica con la expectativa del aumento en la pobreza. Una cosa que ya no dije, pero aprovecho para mencionarla ahora, es que la caída del PIB, de la actividad económica y por lo tanto del ingreso del país, que yo estimo, y lo dije en ese mismo artículo, era entre 8.5 y 10.5 puntos. Ahora con las cifras de Gini y con mis estimaciones para el crecimiento del tercer trimestre del año, creo que la actividad económica puede caer un poco menos. Más bien, se acota el rango a entre menos 8.5 y menos 9.5. Es decir, creo que vamos a estar en la parte, digamos, de ese rango de 2 puntos porcentuales que tenía antes, en la parte superior. Y paso a un último gráfico que es importante porque es el que ya nos vincula con el tema de las respuestas de política, que es la parte, aquí sí, la parte normativa de las respuestas. ¿Qué se debería hacer? Y aquí pongo un ejemplo de por qué no es tan obvio lo que se debería hacer, porque uno pensaría, cuando recién inició la crisis, allá en marzo, los países desarrollados anunciaron inmediatamente respuestas de política fiscal contracíclica muy importantes, con aumentos de gasto muy significativos, con programas de transferencias a los hogares muy importantes. En Estados Unidos, como ustedes saben, mandaron cheques a todos los habitantes del país que estaban registrados ante las autoridades fiscales, sin necesidad de saber si lo necesitaban o no. Es decir, una lluvia de dinero en los programas contracíclicos muy importante. Y eso implica endeudamientos muy importantes por parte de los países desarrollados, con aumentos significativos en sus cocientes de deuda a PIB. Eso lo pueden hacer los países desarrollados. Y hubo una demanda porque los países en desarrollo hicieran algo parecido. Algunos países en desarrollo entraron en esa dinámica y anunciaron programas muy ambiciosos de política contracíclica, como por ejemplo Brasil, Perú, con niveles de gasto muy importantes, mientras que México, como ustedes lo saben, no ha anunciado programas tan importantes. De hecho, prácticamente no hay programas, excepto con algunos programas de créditos, pero en la parte fiscal no hay un esfuerzo fiscal tan significativo, y eso se ve en el hecho de que México está pues, con un esfuerzo fiscal en este gráfico de apenas cercano al 1% del PIB, mientras que hay países que tienen un esfuerzo fiscal de hasta 11 o 12% del PIB, en América Latina, en los países emergentes. Pero lo interesante es que uno pensaría que si la razón del esfuerzo fiscal es impedir una caída de la actividad económica, pues uno esperaría que entre más grande sea el esfuerzo, es decir, en el eje horizontal, conforme nos movemos hacia la derecha, uno esperaría que la contracción esperada del PIB fuera menor. Esperaríamos, por lo tanto, una relación inversa. Si fuese cierto que el esfuerzo fiscal fuese para reducir la contracción esperada del PIB este año. Bueno, aquí se puede ver que no es así. ¿Por qué no es así? Porque el tipo de choque al que nos enfrentamos es un choque muy particular. Es un choque de oferta en el cual la producción cae porque se decide de manera unilateral por parte de los gobiernos cerrar la actividad económica. Y por lo tanto, entonces, la caída, digamos, la contracción esperada del PIB no depende de factores de demanda, sino depende fundamentalmente de factores de oferta y depende de la rigurosidad, de la contracción, de la duración del cierre de la actividad económica, etcétera. Entonces, por eso es que no hay una relación aparentemente inversa entre el esfuerzo fiscal y la contracción esperada, sino que es, como se puede ver aquí, incluso sorprendentemente algo positivo. Entonces, eso lo que hace es decirnos que hay países, por ejemplo, que tienen un esfuerzo fiscal mucho más grande que México, pero que a pesar de ello tienen una expectativa de contracción esperada del PIB muy parecida a la de México. Entonces, la caída de 2020 no puede ser necesariamente atribuida, de hecho yo creo que no es atribuible, a la ausencia de una respuesta fiscal. Por eso digo que no es tan evidente que eso sea la respuesta correcta. Es posible, y lo han dicho otros, que tenga que ver con la velocidad de recuperación de la economía hacia adelante. Es posible. Es quizá cierto que países que hicieron un esfuerzo fiscal más importante, su recuperación sea más rápida porque tendrá quizá una base de la cual partir mucho más sólida.
pero eso está por verse. Lo que sí también sabemos es que los países que hicieron un esfuerzo fiscal importante, pues también terminarán este año con un nivel de endeudamiento mucho más significativo por haberse justamente iniciado ese tipo de programas fiscales importantes. Entonces, la deuda de los países de América Latina emergentes, y en general los emergentes, no solo de América Latina, sino de Asia o de países europeos también, va a crecer como resultado de que se contrae su PIB, como resultado de que muchos de estos países sufrieron choques en sus tipos de cambio y de depreciaciones de sus monedas importantes. México lo tuvo, como lo saben. Y luego, por la pérdida de ingresos asociada a la caída en la actividad económica. Es decir, por muchas fuentes va a haber aumentos en los déficits fiscales, pero países que hicieron un menor esfuerzo fiscal van a terminar, como México, van a terminar con un nivel de endeudamiento pues, menor, o un aumento en el endeudamiento menor, que aquellos que sí decidieron hacer un esfuerzo fiscal importante, y por lo tanto hay un trade-off, digamos, entre hacer un esfuerzo fiscal menor ahorita, pero no endeudarse tanto. Otros decidieron gastar mucho ahora y van a terminar más endeudados. ¿Qué es mejor? Pues no es tan evidente como uno pensaría en una primera instancia. No es tan evidente porque aquellos países endeudados no lograron evitar la contracción de este año, en algunos casos, y dos, cuando terminen, van a terminar en una situación fiscal más débil y por lo tanto van a posiblemente enfrentar una mayor inestabilidad en términos de su integración a los mercados de capitales, por ejemplo. Van a quizá verse enfrentados a una mayor posibilidad de ser mal calificados por las agencias calificadoras, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan obvio y por eso creo que no es tan evidente a veces en los juicios de valor que se escuchan respecto a si se ha hecho bien o se ha hecho mal. Uno tiene que entender qué tipo de crisis es para poder hacer un balance, un juicio de valor sobre esto. Cierro, y con esto es mi última slide de mi presentación, cierro con la trayectoria implícita en las expectativas de los analistas del sector privado. Esta, insisto, no son mis expectativas, son las expectativas del sector privado. Estas incluyen las expectativas que se tenían hasta el mes pasado. Acaba de salir una encuesta nueva, pero desafortunadamente no, se me olvidó actualizar esta gráfica, pero no es muy distinta, es bastante parecida, de hecho. Pero estas son las expectativas del sector privado. Esta es la parte roja, es el PIB observado. Esta es la caída dramática del segundo trimestre de 2020 y estas son las expectativas de recuperación que tienen los analistas del sector privado. Tienen dos trayectorias porque a los analistas se les pregunta sus expectativas de crecimiento de la economía trimestre a trimestre con datos desestacionalizados, como los que vimos al inicio de la presentación, o bien en su comparación año a año, como también lo vimos en uno de los cuadros del principio. Desafortunadamente, no todos los analistas garantizan que sean compatibles sus dos escenarios, y por eso tenemos dos tipos de trayectorias distintas, implícitas en sus dos tipos de pronósticos que hacen, los trimestre a trimestre y los año a año. La más optimista es la línea azul, que combina tasas anuales con tasas trimestrales esperadas. Si ustedes me preguntan, creo que es la que tiene más sentido, pero otra es las tasas trimestrales, que es la línea naranja. Vean que en ambos casos se está hablando de regresar a los niveles previos a la pandemia, y por previos a la pandemia aquí hay que ser muy específico. Estoy refiriendo al primer trimestre de 2020. En el primer caso, en el caso más optimista, tardaríamos 2 años, estaríamos ahí de vuelta en el 2022. En el caso menos optimista, estaríamos de vuelta hasta el 2023. Si queremos como punto de referencia lo que teníamos en 2018, es el punto previo al inicio de la, digamos, de la actividad recesiva en el país, y aquí se puede ver el estancamiento que vivimos en 2018 y parte de 2019, pues eso nos tomaría todavía quizá un año extra. Si quisiéramos hacer la referencia al ingreso per cápita, nos tomaría todavía un par de años más. Esto quiere decir que el impacto de la pandemia en el país va a ser muy duradero según cuál sea nuestro punto de referencia. Si nada más queremos regresar al nivel previo a la pandemia, primer trimestre de 2020, 2, 3 años. Si queremos regresar al nivel de 2018, 3, 4 años. Si queremos regresar al nivel per cápita de 2018, nos va a tomar 6 o 7 años. Entonces, es un choque muy significativo en la trayectoria de crecimiento del país. Parte de eso tiene que ver, o más bien, la mayor parte de eso tiene que ver con que fue un choque muy inesperado, muy profundo,
que nos llevó a un cierre de la economía que tendrá implicaciones de mediano y largo plazo en lo que no, por todo lo que tarda en resolverse el tema de la vacuna, de encontrar una solución a la pandemia, etcétera. Y luego porque pues también veníamos en una senda de crecimiento relativamente baja. Entonces, el impacto de la pandemia en el país, en términos macroeconómicos, será muy profundo y muy duradero. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Ya el debate sobre si la respuesta de política es o no la adecuada, creo que hay una discusión. Nosotros en el Banco de México hemos hecho respuestas de política que hemos considerado apropiadas dado el contexto. Ha sido reducciones en varias ocasiones de la tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés el año pasado todavía estaba en 8.25. Llevamos una reducción de tasas de interés bastante importante, con reducciones de 50 puntos base en las últimas decisiones de política monetaria que hemos tenido. Y además hemos adoptado una serie de medidas para poner orden en el sistema financiero que han contribuido, en mi opinión, a estabilizar los mercados y a reducir la volatilidad cambiaria, por ejemplo, pero también la volatilidad en los mercados, en las tasas de interés, en los mercados de bonos, etc. Y entonces, eso ha ayudado, pero el impacto económico en la parte real de la economía es muy profundo y se puede ver aquí que puede ser muy duradero. Entonces, con eso termino. Les recuerdo dónde está publicado mi artículo, nada más para que si lo quieren leer con mayor detalle, está aquí. Y les agradezco mucho a todos su atención y estoy dispuesto a responder las preguntas que ustedes tengan. Espero que esto haya sido de su interés y de utilidad. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente presentación. Vamos a proceder a 2 preguntas y la idea es tratar de resumir en estas 2 preguntas lo que ustedes han vertido a través del chat. Entonces, doctor, le voy a comentar las 2 preguntas para que por favor nos pudiera dar respuesta a ellas. La primera es, ¿qué tanta influencia tuvo la caída previa del PIB antes de la llegada del COVID? Y si esto en determinado momento pudiera generar algún cambio de política fiscal, pensando ya al final del año, independientemente de que la vacuna esté pues ya en puerta, ¿no? Y la segunda pregunta que resume algunas de las inquietudes también es, bueno, ¿cuáles son los canales de financiamiento que está previendo México, dado este shock de oferta que bien nos comenta? Y si valdría la pena endeudarse bajo la promesa de una tal vez más rápida recuperación o incluso si valdría la pena rescatar a las empresas. Serían esas las preguntas, doctor. Muy bien, voy a tratar de responder un par de estas cosas, o estas preguntas más bien. Uno es sobre si influyó la situación previa en términos del impacto que tiene. Déjenme, nada más quizá voy a regresar un poco a la presentación para mostrar una gráfica que creo importante. No sé por qué no me está dejando mostrarles la... ahí está. Esta es la trayectoria del PIB que traíamos antes. Es importante entender una cosa, porque en esta discusión, insisto, muy polarizada, hay quien cree que todo la desaceleración de la actividad económica tiene que ver con un entorno del clima de inversión reciente. Hay quien lo atribuye de manera específica al tema de la cancelación del aeropuerto en el 2018, etc. Yo lo único que querría decir es, miren, eso, si bien son factores que pudieron haber contribuido a un ambiente de negocios, la realidad es lo que se ve aquí. Vean cómo la actividad económica llegó a un punto, noten que este punto de aquí, digamos, el más alto que está aquí en la gráfica, se alcanzó el primer trimestre de 2018. Y desde entonces veníamos estancados. Eso quiere decir que es algo que viene ya desde hace un par de años y tiene que ver con en mi opinión al menos, lástima que no la tengo aquí la gráfica de la inversión, pero si vieran ustedes
cómo se ha comportado la inversión total en el país, podrían observar cómo básicamente está estancada desde 2015. Y eso tiene que ver con varios factores. Uno de ellos, el Banco de México hizo un estudio en el informe trimestral antepasado, si no mal recuerdo, en la que se mostraba cómo el índice de incertidumbre que afecta a las decisiones de inversión creció en particular, si ustedes lo recuerdan, a partir de 2015, 2016, cuando empezó a ser más o menos evidente que el ahora presidente Trump, en ese entonces candidato, tenía posibilidades serias de ser electo y que lo hizo con una campaña con una retórica muy anti-México, contra el TLC, contra los migrantes, hablando de la creación del muro, de grabar las remesas, etc. Y eso se puede ver cómo eso inmediatamente le dio un brinco al índice de incertidumbre en el país, que tiene un efecto importante en la inversión desde entonces. Y es importante señalar que si la inversión viene estancada desde 2015, luego se fue deteriorando en los últimos años porque cayó la inversión pública, en particular desde 2017, 18 y 19. Entonces, esos elementos pues, obviamente no abonan a la capacidad de crecimiento del país. Entonces, digamos que la desaceleración de la actividad económica del país viene un poco de origen de esos elementos. Ahora, yo creo que ahí, hacia adelante, yo veo pues que hay dos fuerzas que van a estar en tensión, digamos. Uno, pues que sigue existiendo la incertidumbre sobre el grado de recuperación de la economía mexicana por las razones que se han mencionado. Dos, porque hay unos sectores en particular que se están viendo afectados en las expectativas hacia adelante de inversión, como puede ser el sector energético, por ejemplo, en el país. Pero por el otro lado, tenemos una contribución positiva, que es el hecho de que finalmente se firmó el TEMEC, se revisó el TLCAN, que había sido parte de la, digamos, la manzana de la discordia en el proceso electoral con el presidente Trump. Ya se negoció una nueva versión de acuerdo en Norteamérica, ya se firmó, ya entró en vigor, y eso de alguna manera le da cierta estabilidad y certidumbre a los inversionistas hacia adelante, al menos en nuestra relación con Estados Unidos, y por lo tanto es posible que eso genere condiciones de inversión más atractivas para mucha gente que quiera invertir en el país, pensando en seguir participando en todo el mercado de América del Norte, que es, como saben, el mercado más grande del mundo. Y en ese sentido, ese es un elemento favorable que puede contrarrestar el hecho que existan algunos elementos todavía de incertidumbre, tanto de la política doméstica como en algunos sectores específicos del país. Entonces, pero yo creo que al final de cuentas, digamos, la situación en la que veníamos era una situación de debilidad, de vulnerabilidad macroeconómica, de alguna manera el resultado de estos factores más amplios que estoy planteando, que trascienden a una simple decisión específica, como hay quien ha tratado de explicarlo, porque en realidad, como se puede ver ahí, es una cosa que lleva más tiempo, digamos, en proceso. Es un proceso que no se detonó de la noche a la mañana, sino que fue ocurriendo de manera gradual y que nos tomó en esta situación de debilidad la pandemia. Ahora, la magnitud del choque de la pandemia en realidad pues está asociada a factores sanitarios y a factores de decisión de política económica de qué cerrar y cuándo cerrar, que fue lo que ya se tomó a principio, en este año. Lo que es distinto, y ahí sí es donde sí nos puede afectar a lo mejor un poco la circunstancia de debilidad en la que veníamos, es la rapidez de la recuperación. La rapidez de la recuperación puede estar debilitada por el factor de que veníamos efectivamente con una situación de crecimiento muy lenta, con poca inversión, y por lo tanto la recuperación puede ser relativamente más paulatina en nuestra economía respecto a otras. También puede tener que ver, y eso hay que reconocerlo, una quizá ausencia de política fiscal más fuerte contracíclica, que lo está viendo en otros países, no en el caso de México, pero eso está por verse, y aquí habría que preguntarse si había habido una alternativa de políticas que pudieran haberse implementado, y con eso paso, y voy a retomar ese punto, hablando de la segunda pregunta que se planteó, que tiene que ver con si con si el endeudamiento era una solución posible para enfrentar a la crisis. Como dije antes, no es tan evidente por las razones que mencioné y por el hecho de que hay un trade-off para los países entre tratar de resolver la crisis hoy endeudándose
y después teniendo que pagarlo mañana. Es decir, si nos endeudábamos ahorita, pues teníamos que pagarlo tarde o temprano. Los países que lo decidieron hacer así, por ejemplo, los países en desarrollo, pues lo pueden hacer así por una razón muy simple. En los países desarrollados la tasa de interés está en 0, o en algunos casos está incluso negativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es muy fácil endeudarse. Puede crecer la deuda de manera importante y no está creciendo el pago de intereses. Porque con esas tasas de interés tan bajas, pues es relativamente sencillo tomar una decisión de esa naturaleza. En un país como el nuestro, en donde las tasas de interés a lo largo de este año pues, estaba fluctuando alrededor de 5 o 6%, pues endeudarse implicaba estar pagando estas tasas de interés ahora, y luego además, pues implicaba un compromiso de pago importante, pero además hacia adelante iba a aumentar el endeudamiento del país respecto al PIB. Y aumentar el endeudamiento del país respecto al PIB, una vez que estamos en un umbral como el que estamos, después de haber aumentado la deuda respecto al PIB en la administración anterior de manera importante, nos pone en una situación, digamos, de fragilidad importante. De por sí, estamos en una situación de fragilidad importante, derivado, insisto, de este deterioro de los indicadores macroeconómicos, que viene no de estos años recientes, sino de años atrás. Y eso nos tiene, como se sabe, en el umbral de que el país pueda perder o no el grado de inversión. Eso se vuelve una decisión importante y en ese sentido sí creo que es relevante mantener y preocuparse por los niveles de endeudamiento del país que podrían haber terminado por afectar la percepción de las agencias calificadoras sobre la capacidad de pago del país hacia adelante. Dicho eso, sin embargo, sí creo que hay cosas que se pudieron hacer. Y en un artículo previo, yo planteé una serie de propuestas de política de gasto que se pudieran haber implementado, y las retomé un poco en este otro artículo, que creo que no eran tan costosas y que nos hablan de lo que se puede hacer hacia adelante. Hablo, por ejemplo, de la posibilidad de haber tenido un seguro de desempleo para ese 1.100.000 personas del sector formal privado que perdieron su empleo, que se les pudo haber apoyado con un seguro de desempleo durante algunos meses. Creo que eso hubiera sido relativamente fácil de implementar, no muy costoso, en fin. También creo que se pudo haber implementado un programa de apoyo, digamos, yo dije que para que no despidieran a más trabajadores, un programa de apoyo a la protección a la nómina, yo le llamé, en el cual se parece un poco a una cosa que después propuso el sector privado, que era una especie de salario solidario, le llamaron ellos, que es que una parte lo pagara el sector privado o las empresas, una parte lo absorbiera el empleado, no recibiendo todo su salario, y una parte la pagara el gobierno. Eso pudo haber sido útil porque eso pudo haber evitado despidos, porque el problema de los despidos es que después es muy difícil la recontratación o el rematching, como se le conoce, entre empleadores y empleados. Entonces, eso también se pudo haber implementado. En fin, una serie de propuestas que yo tenía que no eran, creo que, muy costosas, que pudo haber costado 1.5 puntos porcentuales del PIB, que sí es un endeudamiento adicional, pero que creo que es algo que podíamos, dado los niveles que tenemos, haber manejado y que se podía haber implementado sin que necesariamente se hiciera efectivamente lo que se hizo en el pasado, ni lo que están haciendo en otras economías, que es rescatar al sector privado de manera generalizada, digamos, con mucha discrecionalidad, con unas enormes transferencias del gobierno hacia el sector privado. Eso ya ocurrió en el pasado en México y está ocurriendo en algunas partes en el mundo. Y eso termina siendo muy costoso. Yo creo que nosotros no podemos darnos el lujo de hacer una política de ese tipo, pero creo que pudimos haber optado por una vía, digamos, intermedia, mucho más como fina, en la cual pudimos haber hecho cosas en las que se pudo haber tratado de amainar un poco el impacto, sobre todo el impacto social, que es a mí lo que más me preocupa, porque como dije antes, la magnitud de la caída de la actividad simplemente era inevitable como resultado de la pandemia y como resultado del cierre de actividad económica. Pero el impacto social, incluyendo los niveles de pobreza, los niveles de consumo, que ciertos sectores de la población que perdieron su empleo, sus fuentes de ingreso, pudieran seguir sosteniendo un nivel de vida y de consumo razonable, creo que se pudo haber mitigado, pero pues eso, digamos, son decisiones que se tienen que tomar, que insisto, al menos ex post, espero que les quede claro que no son tan obvias. Mucha gente piensa que es evidente lo que teníamos que hacer. Yo creo que no es tan evidente,
cuando uno empieza a pensar y a reflexionar con mayor detenimiento sobre el tipo de crisis que vivimos, sobre las causas de la crisis que vienen derivados de un choque completamente exógeno de salud y que tenemos que responder con una manera en la que no sabíamos qué hacer exactamente, ni estábamos preparados para ello, que teníamos que resolver una serie de dilemas previos al tema económico que tiene que ver con la provisión y mejora de los sistemas de salud para evitar el colapso del sistema hospitalario mexicano. En fin, se vuelve ya una decisión, digamos, multidimensional en la cual aparecen estos trade-offs que en un inicio pues, posiblemente no se perciben y que hacen que las decisiones sean más complicadas de lo que parecen. Entonces, por eso creo que, digamos, vamos a ver un poco al final de cuentas, cuando veamos la recuperación de unos y otros países, pues podemos hacer una valoración de qué estuvo bien, qué estuvo mal, pero creo que en principio no era evidente y hay países que tomaron una decisión que quizá a la larga les sea mucho más costosa porque no pudieron evitar la contracción económica y al mismo tiempo van a terminar mucho más endeudados, con depreciaciones cambiarias mucho más importantes, etc. Nosotros, al menos, lo que estamos haciendo es garantizar, me parece, y eso no es trivial ni mucho menos, es garantizar la preservación de los fundamentos macroeconómicos, porque tenemos una garantía de que la parte fiscal no se va a deteriorar de manera tan importante y tenemos la garantía de que en la parte monetaria no estamos incurriendo en un proceso inflacionario, ni mucho menos, sino que entonces tenemos ese anclaje fiscal y monetario que cuando termine la parte de la crisis sanitaria, pues nos permitirá recuperarnos quizá relativamente más rápido, y esperemos que así sea, de lo que hasta ahora se anticipa, porque como ya vimos, el choque y la magnitud del choque es profunda y puede ser muy duradera, así es que ojalá que haya las condiciones para que el choque sea menor y menos duradero de lo que hasta ahora estamos anticipando en función nada más de la información que tenemos disponible hasta el momento. Creo que con eso respondo a las dos preguntas que se me han planteado. No sé si hay alguna otra duda, comentarios. Correcto, doctor. Muchísimas gracias, muy enriquecedoras sus respuestas, así como sus comentarios. Entonces, bueno, si usted estuviera de acuerdo, procedemos a una última pregunta para poder cerrar la sesión. Sí. Doctor Gerardo, una pregunta que está circulando mucho es, ¿qué podemos esperar ahora que tenemos en víspera las elecciones de Estados Unidos? ¿Cómo viene a ponerle esto la cereza a este pastel que ha sido el 2020? Es interesante porque yo creo que hay menos elementos de preocupación en este proceso electoral que los que hubo en el pasado, por varias razones. En el pasado, como dije antes, de hecho, sí le metió mucho ruido, sí afectó de manera importante a la economía, no solo en el momento de la elección, sino sobre todo después. Creo que nada ilustra mejor la situación que ponernos en perspectiva de dónde estaba la economía hace 4 años. El tipo de cambio llegó a su nivel más alto en enero de 2017, o sea, hace 3 años y medio, cuando el ascenso, ya habiendo sido electo Trump, y el día que tomó posesión, ese día se alcanzó los niveles máximos, porque existía la enorme preocupación que el primer día que tomara posesión iba a anunciar la cancelación del Telecán. El tipo de cambio en ese momento estaba por encima de 22 pesos por dólar. Piensen que ahora, incluso después de la pandemia y del choque que esto representó, el tipo de cambio hoy en día en el país está abajo de eso. Es decir, el día de hoy estábamos en 21.60 más o menos. Quiere decir que la economía se recuperó de ese choque, enfrentó un nuevo choque y aún así estamos mejor de lo que estábamos en esa dimensión al menos en ese momento. O sea, era un choque realmente muy importante lo que representó el proceso electoral en Estados Unidos hace 4 años. Porque, insisto, la retórica del entonces candidato y luego presidente Trump generaba mucha incertidumbre y muchos riesgos para la economía mexicana, cosa que ahora, afortunadamente, no está presente. No está presente porque, si bien pueden aún seguir existiendo manifestaciones de alguna naturaleza, digamos, reminiscentes de este discurso anti-mexicano, en general ya la preocupación fundamental, que era el Telecán, se resolvió con la negociación y entrada en vigor del TEMEC. Así es que esa parte está resuelta. Otra parte, digamos, lo del muro, pues sigue en proceso de construcción. El tema de las remesas creo que quedó más claro que nunca, que no se pueden grabar fácilmente, pues
es un instrumento que sería muy difícil grabar. En fin, creo que los elementos que trajo a la discusión pública en la elección de Estados Unidos hace 4 años, y en particular la retórica del entonces candidato Trump, creo que no estarán presentes hoy en día, porque el escenario hacia adelante es, pues, cualquiera que gane, sea el candidato del Partido Republicano o del Partido Demócrata, pues ya tenemos un nuevo acuerdo comercial con Norteamérica. El presidente Trump, parte de su retórica también se ha suavizado. Hubo una amenaza en algún momento también de imponer aranceles que también ya se resolvió. Parte de eso se vio, por ejemplo, ahora cuando se le impusieron aranceles al acero y hubo un trato distinto para Canadá con respecto a México. Con respecto a México no se aplicó este tipo de aranceles. En fin, creo que parte de toda esa tensión que hubo en algún momento derivado del proceso electoral en Estados Unidos en 2016 ya no existe, y creo que en ese sentido no veo una gran preocupación por el tema, y creo que la estabilidad en los últimos meses, en las últimas semanas de estos indicadores financieros para el país así lo demuestra. No parece haber, aunque haya incertidumbre respecto al resultado del proceso electoral en Estados Unidos, no parece eso estar afectando de manera importante ya a la economía mexicana, porque el choque importante creo que fue el de 2016-2017, con todas sus secuelas que ya describí respecto a la incertidumbre sobre la inversión, y más bien al revés. El haber firmado el acuerdo de libre comercio ahora creo que abre este espacio de menor incertidumbre y de mayor confianza, que se combina, por cierto, y eso es un elemento también favorable para el país que puede ayudar positivamente, que es el hecho de que resultado de la disputa entre Estados Unidos y China, y como resultado quizá de una menor confianza en invertir en el continente asiático por parte de grandes empresas norteamericanas, es posible que el país se vea beneficiado de una relocalización de los flujos de inversión productivos de Asia, del continente asiático, hacia México. Así es que existe esa posibilidad que podría ayudarnos a que todavía la recuperación fuese incluso un poco más rápida de lo que hemos anticipado, y yo en ese sentido no veo un riesgo en esa dimensión como sí lo existió hace 4 años. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Con esto concluimos la ronda de preguntas. Doctor, ¿algún comentario adicional que nos quisiera hacer? No, creo que con eso cubrí los temas que quería cubrir. Muchas gracias por todo y gracias a todos por su atención y presencia y participación. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted por inaugurarnos este primer evento de conferencias digital que hacemos en conjunto, el CIDE y la ESE, para todas las universidades e instituciones que nos acompañan. Y bueno, finalmente, ya para despedirnos, le voy a pedir al doctor Gustavo del Ángel Mubarak, director de la División de Economía del CIDE, nos pudiera dar un mensaje final. Simplemente agradecer al doctor Esquivel, agradecerte esta conferencia, la verdad, muy, muy, muy buena. Había visto por ahí el artículo que presentaste inicialmente, es muy interesante. Y bueno, pues digo, definitivamente nos pone mucho a pensar, no deja de ser preocupante la situación que presentas, pero te agradecemos mucho de parte, pues, de todos esta generosidad en darnos su tiempo, en darnos el trabajo, en explicarnos el trabajo que han hecho, y en presentarlo aquí públicamente ante todas las personas que han estado escuchando. Y también les quiero dar las gracias a la Sociedad de Estudiantes de Economía del CIDE por esta iniciativa, a la Escuela Superior de Economía del IPN por esta iniciativa, por estar trabajando juntos y poder llevar a cabo este tipo de eventos que la verdad valen mucho la pena en estos tiempos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, doctor Gustavo. Y bueno, me comenta la maestra Margarita Aguilar Santos, directora de la Escuela Superior de Economía, que dada una situación de agenda ya no nos pudo acompañar durante el evento. Sin embargo, doctor Gerardo le reitera sus más sinceras felicitaciones y que espera estarlo escuchando pronto y ojalá de manera presencial en la escuela. Y entonces, pues, no queda más que agradecer a nuestro invitado, a nuestro presidium y, por supuesto, a cada uno de ustedes por su valiosa participación. Los esperamos el lunes de la siguiente semana para el próximo evento y continuar con el primer ciclo de conferencias digital
el gran confinamiento, desarrollo, crecimiento y políticas públicas. Les vamos a estar mandando por correo a través del registro que ustedes hicieron los artículos que nos comenta el doctor Gerardo Esquivel para que los puedan revisar a detalle y esperamos que esta sesión haya sido de su agrado. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. Luego, muchas gracias. Y nuevamente un saludo a todos los estudiantes y me preguntan si la presentación está disponible. Va a estar disponible en la página del Banco de México. Ahí la podrán descargar sin problemas. Excelente. Y un saludo a todos los estudiantes nuevamente, tanto del Poli como del CIDE. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por comentarnos dónde podemos descargar la presentación. Que estén muy bien. Bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias.